Muy bien, espero que todos de aquel lado estén bien. Aquí estoy una vez más en el podcast de Mike. Estoy haciendo algunas pruebitas por ahí y trato siempre de mejorar, ¿no? Esperemos que estas mejoras de verdad se puedan apreciar. Por ejemplo, aquí puse la toma un poquito más abierta, sobre todo porque voy a tener entrevistados. En algún momento tendré otra persona con la que más que una entrevista es una conversación sobre un tema X que surja en el momento indicado para un episodio más. El tema de es y trata, voy a tratar, es un tema muy amplio, pero lo voy a delimitar en la cuestión de las DIS, que son estas dificultades de aprendizaje, y especialmente me voy a centrar en la dislexia, porque en estos días estuve en un foro hablando de eso y por eso es que quise traer este tema que tengo muy fresco, ¿verdad? Y que además yo me ocupo de este tema prevalentemente. Las dificultades de aprendizaje que tienen que ver con el lenguaje escrito y la lectura, ortografía, aunque esto afecta el habla, la escritura, obviamente, que es el lenguaje eh, que es mucho más formal, si se quiere, mucho más eh, fijado, porque tiene y responde a ciertas reglas gramaticales específicas que son arbitrarias, pero y que modifican la comunicación, modifican todo lo que implica el entorno lingüístico muy señalado, prefijado. Y algunas personas pueden tener este trastorno muy prevalente de la lectura. Afecta la escritura, la ortografía y el habla. Estamos hablando de la dislexia. Es una dificultad que se forma en el cerebro, que es el que procesa el lenguaje escrito y oral, ¿no? Eh, se puede definir como anomalía porque entra en esta cuestión que trasciende o transgrede, mejor dicho, la norma y que definitivamente no encaja en lo neurotípico y sí forma parte de lo neurodiverso. En algún momento tendría yo que hablar de esto para que se entienda mejor estos términos que sin duda vale la pena primero tenerlos previamente bien claros, lo que es lo neurotípico, que somos todos nosotros neurotípicos, lo que es lo normal, debe funcionar de cierta manera. Y lo neuro diverso va más allá y que en el universo se puede entender de que en el conjunto lo incluye, pero trata del autismo, de estas cuestiones de las DIS, bien sea eh, trastornos conocidos como la dislalia, dislexia, disortografía, muchísimas otras, disgrafía, discalculia, hay muchísimas, no infinitas, pero sí que podemos establecer como patrones que no están más bien dentro de un patrón neurotípico, sino una cuestión de neurodiversidad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo distinguir cuando uno tiene esta dificultad o puede algunas veces detectarla en alguien más? Bien sea que usted esté dando clases y se encuentre con esto en el ambiente normal escolar a la que usted todo el tiempo está sumergido y ve que algunos niños o niñas pudieran presentar esta dificultad. Empezar con el hecho de que para identificar las causas hay que estar bien atento y no discriminar
de manera negativa a estos niños o niñas. Lo que sí sabemos es que pudieran haber factores genéticos, anomalías del cerebro implicadas allí. Entre los centros de procesamiento del lenguaje influyen o que influyen en la dislexia, eh, y están de alguna manera afectados y pueden repercutir de por vida al niño o a la niña y probablemente no va a superarla. ¿Sí? ¿Cómo apoyar a un niño con dislexia o una niña? Hay muchas maneras de ayudar a un niño con dislexia a prosperar, a trascender su dificultad. Y no hay una receta sólida, unívoca, pero sí requiere atención individualizada. Un grupo pequeño donde deba ser atendido más prevalentemente. Darle tiempo adicional para que pueda familiarizarse o entender la lectura, comprensión lectora. Para escribir también hay que darle más tiempo. Que se pueda, vamos a decir, involucrar mucho más con la lectura, no tanto escrita, sino con audiolibros, proporcionarles tareas más cortas y darle más tiempo, como ya les mencioné, y también que pueda recurrir a notas, eh, leer en voz alta, así su hijo o su estudiante o su alumno en cuestión puede ver las ideas como un todo y no tanto como partes, que son las que terminan, estas partículas mínimas, grafemas, son las que más son un terror, ¿no? Causan ansiedad para la persona que de alguna manera padece trastorno de disgrafía. Entonces, cuando ve la lectura como un todo, resulta mucho más comprensible. Escuchar audiolibros, como les decía, es una buena herramienta para acceder a aprendizaje. Recitar canciones, memorizar pequeños fragmentos va a ayudar mucho a superarla como un todo, no como partes. ¿Cómo apoyar a un niño con este tipo de afección, dislexia? ¿Y a qué se debe este problema? ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que pueden ayudar a superar y a prosperar una persona con dislexia? De eso vamos a hablar aquí un poquito, ¿no? ¿Sí? Hay dos áreas principales de la escritura en las que los niños pueden tener dificultad. La escritura a mano, la ortografía y expresar sus ideas por escritos, que bueno, tiene que ver con todo lo que implica la comunicación escrita, la lengua escrita. ¿Sí? Y estas dificultades, estoy tratando de buscar aquí un video de una persona que relata toda su experiencia. Creo que lo vi en ella misma. Dice cómo superó esto. Para entender un poco que no tiene por qué implicar un fracaso escolar, un fracaso de vida acompañado a ello necesariamente, ¿no? Eh, Creo que lo vi en, en un video de estos, de, ya lo voy a buscar apropiadamente aquí, a ver cómo se puede trascender esta dificultad. Ok. Y a lo mejor le pongo aquí, ajá, sí, BBVA, BBVA. La dislexia es una dificultad de aprendizaje, no es una enfermedad. Rello, que es una investigadora. A lo mejor le puedo dejar el enlace por aquí, quién sabe. ¿Sí? Ella misma nos cuenta
Se licenció en lingüística con honores, así que ya por ahí nos dice de que también es doctora en informática y eso nos deja mucho que decir sobre hasta qué grado o no podemos limitarnos o limitar a alguien. Todavía es mucho peor cuando aún así teniendo dislexia, nada, puede superarse con creces en cuestiones de la vida, incluido lo académico, ¿no? ¿Sí? Y ella nos empieza a contar su experiencia allí, la doctora Luz Shallow, ¿sí? Dicho esto, y ya aquí lo voy a dejar un poco, entendemos que sí se puede superar, claro, debe ser entendido esta problemática, esta dificultad, este trastorno, que no es una enfermedad. Definitivamente sí que se puede superar, salir adelante con todo esto. Yo este tema quisiera hablarlo con un especialista en concreto. En alguna oportunidad creo que también invité cuando estaba en radio a un especialista. Yo mismo soy especialista en esta área. De alguna manera está muy involucrado en ello lo que son las dificultades de aprendizaje, ya se los dije. No es que está muy involucrado, es que tiene que ver todo con ello, ¿no? Yo también tengo unos estudios que fueron uno de los primeros que yo tomé, porque en alguna oportunidad yo estuve en un instituto de educación especial y me tocó atender las dificultades de aprendizaje, que son factores del neurodesarrollo, de la neurodiversidad, que sí se pueden presentar y sí que se pueden superar con estrategias apropiadas, entendiendo de que, puntualizando, hay que darle más tiempo y hay que prestar una cuidadosa atención. No es que están dentro de un aula integrada y que se entiendan allí como puedan, porque ya están incluidos. Más allá de una inclusión, hay que, para que ocurra, debe gestionarse toda la equiparación de oportunidades, atendiendo las eh, condiciones muy específicas de este grupo de personas. No es un grupo homogéneo allí integrado, sino que la inclusión va más allá. Tiene que ver, para que de verdad sea una verdadera inclusión, aportar las herramientas y atender las diferencias que sí que están allí evidenciándose y que deben ser atendidas por un especialista concreto o con ciertas herramientas concretas que debe uno nutrirse si es docente o padre. Así que bueno, no quería extenderme más porque yo pudiera extenderme mucho sobre qué personas, por ejemplo, tuvieron discapacidad, eh, si es que es una discapacidad, un trastorno, si está o cómo está catalogado en el DMS-5, que es este manual donde de alguna manera quiere alistar o tener en cuenta todas o eh, registrar las que pudieran ser denominadas trastornos. Y ahí están también la dislexia, ¿sí? Como una dificultad que sí que se puede superar, quiero decir, ¿no? Eh, si lo buscamos en el DMS-5 y la definición que le da allí en este manual, la dislexia se describe como un trastorno específico del aprendizaje dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Se caracteriza por una dificultad de lectura persistente que no puede explicarse por déficits sensoriales, dificultades cognitivas, falta de motivación o falta de instrucciones en lectura. Va más allá de eso, que se puede confundir niveles de atención con esto, o niveles de, qué sé yo, eh, sensoriales, no escucha bien, no ve bien.
Esto sí que se tiene que, eh, de alguna manera, eh, gestionar y diagnosticar antes de gestionar de manera muy rigurosa, o por lo menos muy específica, tener en cuenta todos los factores de, eh, no voy a decir comorbilidad, comórbido, porque estos son más bien que conviven, ¿no? La comorbilidad. La comorbilidad más bien está factores asociados a ello. Más bien voy a decir de que es una cosa u otra. Probablemente sea una persona que tenga dificultades más bien de comprensión lectora, no tanto por eso, sino porque no está escuchando o viendo bien, y nada tiene que ver con factores del neurodesarrollo asociados eh, típicamente, o por lo menos no es que deba surgir como que 2 más 2 son 4, sino que son agregados, ¿sí? Hay muchos criterios que hay que tener en cuenta para apresurarse a dar un diagnóstico, ¿sí? Que tiene que ver con eso que les mencioné. Aquí estoy haciendo un vistazo al DSM-5, que siempre hay que tenerlo presente antes de diagnosticar, y los tests diferentes que se pueden hacer si es que omite o añade o sustituye letras, ya tiene que ver con ortografía. Si es cuestión de comprensión lectora, si es cuestión de cambiar palabras o cambiar partículas que son las letras, o imprecisiones, leer lentamente, con mucho esfuerzo, vacilante, errores de precisión, intentar adivinar palabras, errores gramaticales, de puntuación, mala organización de las ideas, de la organización de las oraciones, que tiene que ver con ya no tanto entenderlas de manera semántica, sino de manera sintáctica. Y definitivamente sí, son dificultades de aprendizaje que pueden confluir. Confluyen y afectan, pero son una condición allí que hay que atender, pero no determinan, ¿sí? Influyen, son una cuestión genética, y hay muchos factores ambientales, que es el tratamiento que se le dé, que es lo que de todas maneras va a condicionar cómo superar la dislexia y cualquier otro trastorno, la verdad. Más allá de que esto te determine como que si estás condenado al fracaso, en el sentido de que más bien pudiera tu autoestima verse afectada, bien sea porque te están tratando de una manera quizás traída por la ignorancia y te están tratando mal desde la escuela, docentes que no saben muy bien lo que está pasando y reaccionan de manera indebida con la cuestión esta de la programación neurolingüística, el efecto Pigmalión, que yo lo he hablado aquí, que sí que influye el que le digas a este estudiante, a una persona en general, y estas palabras de alguna manera sí que van a hacer la diferencia en cuanto a cómo vas a superarte de eso. Eso puede hacer más daño que la misma dislexia per se. Pero más allá de eso, recuerda que usted también puede gestionar su situación. Y si eres un niño, a lo mejor te va a costar más. Tienes que tener fuerza de voluntad, y esa muchas veces deberían estar viniendo de los adultos responsables. Pero bueno, de todas maneras, si llegas adulto y tienes esta cuestión prevalente, recuerda que no debe condicionarte, no debe todavía más determinarte. Es una condición allí, pero no te determina como persona. Y debes buscar ayuda, eso sí, yo diría más que todo para
equilibrar y entender que los niveles de motivación y entender una vez más qué es lo que está pasando y cómo sobreponerte a ello es buscar la ayuda necesaria de especialistas apropiados, disponibles, y que esto es lo que va a hacer la diferencia. Y gestionar uno mismo su dificultad, su situación problemática, su condición, que cada quien la tiene, cada quien tiene una condición distinta y entra en la cuestión de lo neurodiverso, más allá de que hay cuestiones que sí son específicamente detectables como anomalías y que se deben a lo neurotípico o trascienden a lo neurotípico, quiero decir, o superan o transgreden la norma. Hasta aquí lo voy a dejar. Como les dije, no quiero hacer esto mucho más largo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Suscríbase, comparta. No deje de hacerlo para ver si crecemos un poco. Aunque ahora estamos de manera discreta, sí que esta información puede llegar a muchas más personas y muchas más eh, gente que necesite. Chao, nos vemos en otra oportunidad. Que esté bien.